Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos arrancando por la televisión pública en vivo. Hay una trampa muy bien pergeñada y muy eficaz respecto del modo en que interviene el Poder Judicial sobre nuestra vida cotidiana y sobre la política, que es nuestra vida cotidiana, que consiste en hacernos creer que en realidad se trata de un asunto que interesa a algunos dirigentes o algunas dirigentes, a los espacios políticos, a los partidos, etcétera, etcétera, pero que nada tiene que ver con nuestras vidas. Ya voy a volver sobre eso. Una de las noticias importantes de la jornada de hoy tiene que ver con que la Corte Suprema de Justicia, en un fallo, decidió el modo de conformación del Consejo de la Magistratura. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Bueno, es el órgano que designa las ternas de los jueces, que después el Senado convalida, el Congreso convalida, que también administra sus recursos, maneja la plata del Poder Judicial y que también castiga a los jueces o dispone sanciones para jueces y juezas que no cumplan bien su función, siempre a criterio político del Consejo de la Magistratura. Es por eso que la Corte Suprema de Justicia, además de haber armado el Consejo de la Magistratura con una ley derogada, dispone a través de un fallo que se conoció hoy la integración que cuáles van a ser sus integrantes que vienen de otro poder del Estado, que es el Poder Legislativo. Esto generó la respuesta del bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos, una respuesta que se pudo conocer en este fallo y que se va a ampliar mañana en una conferencia de prensa. El de hoy fue un nuevo fallo político de la Corte Suprema de Justicia que representa un claro conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo. Se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial y con el claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura. El fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques en el Senado. Por otra parte, el juez Rosati, presidente de la Corte, no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte, ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura, por decisión de la Corte. Por tal motivo, convocamos para mañana, 9 de noviembre, 12 del mediodía, conferencia de prensa en el Senado de las Provincias del Senado de la Nación. En un momento nada más, con Néstor Espósito y con Pablo Ibáñez, les vamos a dar los argumentos específicos para, ¿por qué sostenemos esto que les estamos diciendo, digamos, ¿no? Que la Corte intervino nuevamente de esta manera en la vida política de la Argentina. Y vuelvo a la trampa muy bien pergeñada, muy fina la trampa, de por qué nosotros y nosotras, ciudadanos comunes, no terminamos de entender en qué nos afecta, o por qué solemos sostener, quienes analizamos estos temas, que el lawfare, la intervención del Poder Judicial sobre nuestra vida política, es el problema más importante que tiene nuestra democracia. Es el problema más importante que tiene nuestra democracia, porque en última instancia no decide el Congreso, que son nuestros representantes a través del voto, no decide el Poder Ejecutivo políticas públicas, termina decidiendo efectivamente el Poder Judicial. El Poder Judicial es, de acuerdo a innumerable cantidad de consultas y encuestas que se han hecho, de nuestras instituciones, el que peor imagen tiene. El que peor imagen tiene, con lo cual la pregunta es, ¿cómo hace un poder con la peor imagen de todas las instituciones para seguir haciendo efectivamente lo que quiere y condicionando nuestras vidas? Vamos a ver si podemos acercarnos un poco al secreto de la trampa que les decía. Vamos a compartir un tuit de un ciudadano común y corriente que publicó en las últimas horas esta situación. Se trata de Adrián Anido, supongo que es su apellido. Esto lo publicó ayer, insisto. Mi viejo murió en un accidente de tránsito en el año 1997. Hoy, salió la sentencia para que Federación Patronal nos pague a mi vieja y mis dos hermanos 1.151.000 pesos en total. Contame para quién trabaja el Poder Judicial. Es un caso, es un ejemplo. Pero a continuación, las respuestas que llegaron a este tuit fueron una cantidad realmente muy importante de otros ciudadanos y ciudadanas que iban contando exactamente lo mismo. Situaciones parecidas, o una jubilación mal liquidada, o una divisoria de bienes después de un divorcio. Una enorme cantidad de situaciones comunes y corrientes. Bueno, tu cuenta de internet, lo que pagás por internet, lo que pagás por el teléfono celular, lo que pagás por el cable, porque ahí también intervino el Poder Judicial para algo que había decidido el Poder Ejecutivo en un momento terrible, dramático
y de especial necesidad de utilización de las telecomunicaciones durante la pandemia, dijo, no, che, la verdad pueden cobrar lo que se les cante, después de haber decidido que era un servicio esencial. El Poder Judicial tiene en nuestra comunicación cotidiana, en el ascensor, en el palier, en el almacén, tiene la imagen que tiene por estas cosas que hacen que nuestra vida sea más difícil aún en medio de tantas desigualdades y dificultades. Bueno, eso tiene una expresión política muy importante, que es cuando se mete directamente a tratar de anular a un espacio de la política, a quitar del juego democrático de un dirigente o una dirigente. Y eso es, o un caso, una muestra más de eso que ocurrió, es el fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué puede hacerlo? ¿Por qué nadie sale a decir y a denunciar esta gravedad de la misma manera, o todos los espacios políticos que participan de la vida democrática? Porque el Poder Judicial funciona como funciona porque le es redituable a alguien, porque le es funcional a alguien. Alguien siente que lo que puede hacer en política tiene un doble fondo. Puede no aprobármelo el Congreso lo que yo quiero hacer. Puede no decidirlo un Poder Ejecutivo de una elección en la que a mí no me votaron, pero siempre voy a tener al Poder Judicial atrás para que resguarde mis intereses. No perdamos eso de vista, porque si no es muy difícil entender la gravedad del lawfare y por qué seguimos sosteniendo que es el problema más importante que tiene nuestra democracia, de tantos. Ya está con nosotros en el Living de Desiguales Abel Furlan, el secretario general de los y las metalúrgicas en la Argentina. Vamos a charlar sobre esto también, pero claro, viene de un acto político muy importante, ¿no? El acto en la UOM donde habló Cristina Fernández de Kirchner. Y está Julia Estrada también con nosotros del CEPA, porque vamos a hablar de suma fija, bono, de un estudio que hizo, o un informe que hizo el CEPA en las últimas horas, muy pero muy importante. Voy al encuentro de Pablo Ibáñez y de Néstor Espósito. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Saludamos aquí a nuestra compañera Luli Trujillo, que hoy está de cumpleaños, así que le mandamos un gran abrazo y esté donde esté, que la esté pasando muy bien, ¿no? Exactamente. ¿Digo bien? Que la esté pasando bien, que esté descansando un poco. Muy bien. Bueno, ¿nos explicás o le pones un poco de argumento a todo esto que sosteníamos en la apertura, Néstor, sobre la Corte? Vos contabas recién un tuit en el que hablabas de una causa que se inició en 1997 y hoy o ayer tuvo sentencia. Es la única, claramente no. Hoy, en este momento, se está juzgando en juicio oral y público la masacre de Wilde. Es un episodio que ocurrió en 1994 y un grupo de policías de la bonaerense cosieron literalmente a balazos a 4 inocentes a los que confundieron con delincuentes a los que estaban persiguiendo. Bueno, la causa se extendió a lo largo de 28 años y todavía no tiene sentencia, se está debatiendo todavía. Ni hablar de la causa AMIA, pero vamos a bajarlo al nivel más común, más cotidiano. Un juicio laboral hoy tarda en promedio entre 7 y 9 años. Pandemia de por medio. Hay casos, algunos de colegas periodistas, que fueron echados sin causa y que 7 años después recién acaban de convocar a los testigos para dentro de un año. Tremendo. El juicio laboral tiene naturaleza alimentaria. Una persona que lo echan del trabajo cobra una indemnización y con eso sobrevive hasta que vuelve a conseguir trabajo. Esa es la concepción. Bueno, dura en promedio entre 7 y 8 años como parte mínima. Esto es el Poder Judicial, al cual una parte de la clase política se resiste a reformarlo y a corregirlo. Supongo que tendrá que ver con las velocidades, porque lo de juez es un amparo, tiene la característica que requiere un tratamiento rápido como todo amparo, pero tuvo 2 instancias que dijeron que no era judiciable el tema. Me parece relevante desde el punto de vista de la Corte, porque la Corte decide, a pesar de que 2 instancias consideraron que no se podía meter en una decisión política del Poder Legislativo, la Corte termina interviniendo. Y cuando hablaba de los tiempos, me acordaba de las velocidades, de las 2 velocidades distintas que tiene la Corte para tratar temas como resolvió algunos jueces, que eran un persalto, un tratamiento muy rápido, y como en algunas cuestiones que tienen que ver con la vida real, con millones de argentinos que están teniendo problemas, tardan infinidad. Posiblemente no sea responsabilidad última de la Corte, ¿sí? Porque los casos no lleguen a la Corte, pero de alguna manera también la Corte
es la jefa del Poder Judicial y es la que debería velar para que haya ciertas normas y ciertas garantías para el funcionamiento. En términos concretos, la Corte le dijo a un senador del Frente de Todos que no podía incorporarse al Consejo de la Magistratura, que debe ir uno de Juntos por el Cambio, ¿verdad? Sí, eso fue lo que hizo. Vamos a intentar simplificarlo para que se entienda claramente, pero la primera idea con la que tenés que quedarte es que la Corte se autopercibe hoy como un poder casi monárquico, como un poder que puede hacer lo que quiera sin que nadie le cuestione, ni le pueda refutar, ni le pueda revertir eso que decide. En el tema de pesos y contrapesos que establece la Constitución Nacional, la Corte, que tiene la misma jerarquía de poder que los otros poderes, hoy está por encima de eso. Hoy se pone un paso por encima de eso y decide, a partir del fallo de hoy, todo es judiciable. Cualquier cosa que decida el Ejecutivo, cualquier ley que saque el Congreso, que son poderes votados por la soberanía popular, contra un poder judicial al cual no vota la gente, el común, el ciudadano común, bueno, hoy la Corte se puso por encima de eso. Vamos a ver en esta placa un poco la explicación de lo que ocurrió hoy respecto del fallo de la Corte. Lo primero que vamos a contar es que es la invasión de un poder sobre el otro. ¿Por qué la invasión de un poder sobre otro? Porque hoy la Corte le dijo a la presidencia del Senado qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. Le dijo concretamente que esto que hizo no lo puede hacer porque el control de constitucionalidad de todo lo que haga el Congreso lo tiene la Corte Suprema. Entonces, esos senadores votados directamente por la ciudadanía pueden resolver lo que quieran. Y eso que votaron va a tener que pasar por las manos de 4 jueces, que si dicen que no, no sirve. La segunda premisa que estamos... una observación? Sí, claro. Cuando se trata el tema de ganancias, que fue con el tema del presupuesto, que finalmente no salió, antes de una reunión de Juntos por el Cambio, donde se decide que funcionarios judiciales paguen ganancias. Todos los trabajadores y los jueces paguen ganancias. En la previa, Juntos por el Cambio decía, vamos a acompañar, porque hemos presentado proyectos para que esto se haga. ¿Y cuál era el argumento? Total, votamos y va a haber un juez que lo voltee. Claro. Había una especie de doble juego. Lo dijo político, Llorens, decir, ¿no? claro, en la comisión. Me toca hacerlo, lo hacemos, no quedamos mal, porque la mayoría de la gente quiere que todos paguen ganancias, o que nadie pague ganancias, que haya igualdad. Total, sabemos que un juez lo va a hacer. Esa es la claridad con la que funciona y es la claridad también con la que funciona la oposición, y yo creo que el oficialismo también, sabiendo que hay una limitación objetiva de que algunos temas van a terminar rotos en el ámbito judicial. La segunda premisa dice que para unos sí y para otros no. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, básicamente porque la Corte dijo hoy que está mal aquello que hace 5 o 6 años dijo que estaba bien. Cuando se designó como consejero de la magistratura a Pablo Tonelli, hubo en la Cámara de Diputados... Del PRO, ¿no? Del PRO, hubo en la Cámara de Diputados la conjunción de diferentes fuerzas políticas para conformar un interbloque que tuviera el número suficiente de votos para de esa manera desplazar a un consejero de lo que hoy sería el Frente de Todos. Entonces, se juntaron, hicieron un rejuntado de fuerzas políticas, conformaron un interbloque y dijeron, en ese interbloque el consejero es Tonelli y el Poder Judicial lo avaló. Y eso estuvo bien. Hoy, lo que desplazó y lo que dijo que estuvo mal es el sentido contrario. El Frente de Todos se escindió, se partió en dos, entonces quedaron en un bloque minoritario la cantidad suficiente de senadores para designar a Martín Doñate como representante. Hoy la Corte dijo que eso, que hace 5 años estuvo bien, hoy está mal. ¿Y es decir, exactamente la misma situación? La situación es muy similar, es análoga. En un caso se juntaron bloques para formar una mayoría, en otro se dividieron para formar una mayoría. O sea, es casi igual salvo por el partido, digamos, A ¿no? esto último, la Corte llamó hoy mala fe. A esto que hizo, lo que terminó designando a Doñate, la Corte lo llamó mala fe. No hubo mala fe cuando fue designado mediante un mecanismo muy similar Pablo Tonelli en la misma cuestión. Bien, ¿y el tercer elemento? La tercera cuestión es que la Corte consiguió algo que desde el principio de la humanidad nadie había conseguido. La Corte consiguió detener el tiempo. ¿Cómo es esto? Bueno, la Corte resolvió el 16 de diciembre del año pasado que la ley que había regido al Consejo de la Magistratura durante 15 años era nula.
y le dio al Congreso 120 días para readecuar, para sancionar una nueva ley o si no volver a la formación de 20 consejeros. Pasaron esos 4 meses, no hubo nueva ley, no la hay hoy todavía, pese a que hay una media sanción por parte del Senado. Entonces volvieron los 20 consejeros. Uno de los que volvió fue Horacio Rosati a la presidencia. Se votó a sí mismo quien ya se había votado como presidente de la Corte. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La designación de Doñate fue posterior a todo ese proceso. Pero la Corte hoy dijo que en el momento en que salió el fallo, la representación le correspondía a juez. Entonces, detuvo el tiempo el 16 de diciembre del año pasado. Y la designación se hizo... Bueno, pero la designación se hace siempre respecto de eso. No. El 18 de noviembre vencen todos los mandatos de los actuales consejeros. ¿Cómo se va a elegir la representación de los diputados y los senadores? Con la conformación que esté en el momento en que los propongan. Sí. Es decir, que ahí el tiempo corrió, pero para designar a juez el tiempo se detuvo. Vamos a ver la última premisa de la que habíamos preparado, que tiene que ver con el ardid. Según la Corte Suprema, lo que hizo el bloque del Frente de Todos al partirse para tener a Doñate como representante en el Consejo de la Magistratura constituyó no solo una mala fe, sino un ardid. El ardid es una de las condiciones necesarias para la defraudación. Es decir, que la Corte está diciendo en la entrelínea profunda que cuando el Senado designó a Doñate pudo haber cometido un delito. A ver, Néstor, ¿por qué en la placa aparece, me falta uno de los integrantes de la Corte? ¿Por qué está Rosati, Rosenkrantz y Maqueda y no está Lorenzetti? Mirá lo grave que será la situación, que en este escenario Ricardo Lorenzetti parece el hombre más sensato de la Corte Suprema. Lorenzetti no votó, ni a favor ni en contra, decidió correrse de esto, que en el Poder Judicial... Como lo viene haciendo últimamente, porque claramente hay una mayoría de 3 en la Corte... que se comporta y Lorenzetti está suelto. Pero no podría decir, Lorenzetti dijo, no, mucho, muchacho. Esto es como demasiado. Estamos corriendo una línea. Por lo pronto no acompañó, tampoco votó en contra, porque en esas situaciones de convivencia hay gestos que no están del todo bien vistos. Pero por lo pronto no acompañó a esta historia, que en el propio Poder Judicial este fallo empieza a ser considerado como... Es demasiado, muchachos. Pablín, ¿y desde la política? No, y me quedaba con eso que decíamos, porque la reacción de los senadores tiene que ver con el planteo de lo que va a ser el Frente de Todos. La reacción también es a futuro, porque con esta historia de que el mandato de Doñate, que reclamó juez a través de un amparo, vence en noviembre, también de alguna manera es abstracto o simbólico. Uno podría pensar así. Me quedo con la observación que hace Néstor. Néstor, hay 2 plazos que aparecen en el fallo. El plazo de aquella decisión de la Corte resolviendo que había que volver a la ley anterior del Consejo de la Magistratura y un plazo que invoca juez que tiene que ver con abril, con los tiempos donde la Corte resolvió la integración y se desdobló el bloque de Frente de Todos. Esa parte de los plazos está caduca con la definición, porque ese periodo ya venció, ya no tiene validez en cuanto a la objeción. Habrá que ver si en todo caso, de la primera observación en la que se detiene Néstor, juez la toma para ir otra vez ante la eventualidad de volver a pedir, porque también sería, y está muy bien la comparación de Néstor, de se detiene en el tiempo, porque quiere decir que si el día de mañana se conforman nuevos bloques por el motivo que sea, cuando se quieran definir nuevas mayorías y minorías, se estaría alterando ese concepto, o en todo caso se podría estar diciendo que no se forman nuevos bloques justamente para tener este beneficio. Condiciona y refuerza la idea de quién toma las decisiones políticas en la Argentina, ¿no? Por lo pronto, si el fallo es, si se quiere, abstracto en ese punto, porque no incide con esta conformación que ya tiene algunos días de vida nada más, vence en pocos días, también es cierto que va a generar el argumento para que eventualmente se vaya otra vez a demandar ese lugar, siempre quedando latente la idea de que es una designación con algún nivel de irregularidad. Ahora vuelvo, y hablamos también, por supuesto, de la reunión del PRO, que determinó candidatos, ¿no? Nombres de candidatos y candidatas. Ya vuelvo con Pablo y con Néstor. ¿Qué dice, Abel? ¿Cómo anda? Buenas noches. Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Bueno,
Uno no quiere subestimar de ninguna manera a la ciudadanía, de hecho todo lo contrario. Pero qué bravo que todo esto a veces quede como muy lejos de lo que nos pasa cotidianamente y sea tan determinante, ¿no? Bueno, por algo es la institución más desprestigiada hoy en la Argentina. Dieron muchos argumentos ustedes de cómo se entromete la justicia, fundamentalmente en la política, en las decisiones de la política. Faltaron cosas que son fundamentales también y que ponen en crisis y con muchas tensiones al gobierno. Los amparos que han logrado las empresas para hacer las travesuras de las importaciones ha sido escandaloso y lo han conseguido mediante amparos y resoluciones de la propia justicia. O sea, fíjate vos dónde también ellos interceden y dónde ponen en crisis, porque la Argentina hoy tiene un problema gravísimo, ¿no es cierto?, con el tema del dólar, y ha sido despojado el Estado de esos dólares por decisión propia de la justicia, a través de los amparos, ¿no? Y hoy esos dólares están faltando para poder producir y para poder generar o sostener la empleabilidad en la Argentina. Claro. ¿No? Así que claramente la justicia... Pero esto tiene un correlato. Acá la política tiene algo que ver, porque la oposición fundamentalmente hace mucho tiempo que entendió que debía dirimir las cuestiones políticas en la justicia. Y bueno, pareciera que aprendieron los integrantes de la Suprema Corte y vieron ahí una beta muy importante de acumular más poder del que tienen y creo que han aprendido a cómo entrometerse en la vida política tomando decisiones que generan tensiones y que ponen en crisis a toda la política en Argentina. Bueno, es una estrategia, digamos, ¿no? Claramente, claramente. Judicializar Sí, por la supuesto. política. Sí, por supuesto. Abel, Y no es tan solo, ¿eh? ¿A qué te referís con eso? A que el poder real de la Argentina está con ellos también, claramente. Abel, cuando se habla del offer se habla de esto, digamos, ¿no? A Así veces es. cuesta explicarlo. ¿Qué te quedó del acto en Pilar del viernes? Me quedó haber cumplido el compromiso que tomamos con mis compañeros en el Congreso de Mar del Plata para generar los congresos regionales a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que fue sumamente importante para recuperar representatividad, para poder construir la agenda del futuro con nuestros compañeros en esas discusiones, y haber podido cerrar esos congresos regionales en un acto histórico para nuestra organización, porque hacía mucho que no teníamos este encuentro con los trabajadores, con los delegados, y haber podido contar con la vicepresidenta, que fue la frutilla del postre en ese acto. La verdad que todo el secretario nacional, los secretarios generales, los propios delegados están muy felices, muy contentos de la tarea que hicimos y del resultado conseguido, porque una de las premisas que teníamos nosotros cuando hablábamos en los congresos regionales con nuestro delegado era poder rescatar a la UON del anonimato y ponerla en un lugar de centralidad. Volver a recuperar la autoestima, volver a recuperar el orgullo de sentirse metalúrgico, de volver a intentar ser referencia como organización sindical como lo supimos hacer en nuestra historia. Claro, con lo que significó y significa la UOM en la historia política argentina, Sí, ¿no? sí, muy felices y por supuesto que esto es el inicio, tenemos una demanda muy importante de nuestro compañero, que es absolutamente nuestra prioridad, que es la conquista del salario, de poder devolverle un salario que le devuelva la dignidad a todos los trabajadores. Ahora vamos Así con el tema de la suma fija y demás. ¿Fue de alguna manera un lanzamiento de candidatura de Cristina? ¿Lo sentiste así? No, yo creo que Cristina tuvo muy clara, muy contundente como siempre, leyendo muy bien la coyuntura. Creo que fue magnífico su discurso. Para quienes... ¿No lo sentiste como un lanzamiento de candidatura? Yo lo dije en el discurso, nosotros no la invitamos a la vicepresidenta para pedirle que sea candidata. Es cierto que después los compañeros, por iniciativa propia, solicitaron y cantaron Cristina Presidenta, pero nosotros la invitamos más que nada para agradecerle lo importante que fue el gobierno de Néstor y de Cristina en la devolución del rol protagónico a las organizaciones sindicales, no solamente a la Unión Obrera Metalúrgica. Yo recordaba en mi discurso que cuando tomó Néstor Kirchner el gobierno, nosotros veníamos de 11 años sin poder tener paritaria, 11 años los salarios, ¿no es cierto?, sin poderlos tratar de recuperar ese poder adquisitivo que nos decían de que no había habido inflación, y sí que hubo inflación en el 1 a 1. Claramente hubo pérdida del poder adquisitivo. Devolvernos la ultraactividad, los convenios colectivos de trabajo estaban a punto de caerse. Ajá. Y Néstor, a través de un decreto,
nos volvió la ultraactividad. Vos no sabés el valor que tiene para las organizaciones sindicales haber podido sostener los convenios colectivos de trabajo. Y bueno, y después todo el proceso político que, a ver, nosotros teníamos 65, 70.000 trabajadores en ese momento. Volvimos a recuperar 250.000 en el 2014. Mirá todo lo que se hizo con políticas activas de poder fomentar nuevamente un modelo de reindustrialización, de generación de empleo, pero también de que la puja distributiva sea una realidad. Nosotros llegamos a tener el 50% de la riqueza que se generaba en la participación de la riqueza que se generaba en el país. Y eso lo perdimos, por eso pudimos tener el mejor salario de toda nuestra región, de América Latina. Por eso nos acusaban... Bueno, de eso que era no un problema para algunos sectores, ¿no? Claro, porque recordarás que nos acusaban de que nosotros por qué teníamos derecho a comprarnos un aire acondicionado, Sí, o a irnos de vacaciones con nuestra familia tomando un avión. Y eso era el cuestionamiento más profundo que se hacía, Ujú. ¿no? Y acusaban, en ese momento, lo recuerdo perfectamente, que la actividad económica, el hecho del motor de potenciar el mercado interno, era el que generaba inflación, ¿no? Que el salario era inflación, ¿no? Claro, Se traducía en en algún inflación. momento en el 2001 decían de que los salarios generaban inflación y por eso nos paralizaron 11 años las paritarias. Como ese mensaje no anduvo más, después Sí. en el 2015 nos decían de que la actividad del consumo era la que de alguna manera propiciaba mayor inflación en la Argentina. Ujú. Y la verdad que nada de eso... Hoy tiene que ver. estábamos recordando en producción esto que creo que vamos a poder ver en el wall. Dígame, muchachos, a ver si lo podemos compartir. Esto ocurrió en el 2019 y te tenía como protagonista, ¿no? Ahí lo puedes ver, mirá. ¿Qué estaba pasando ahí? Un Congreso Nacional en Mar del Plata contando los votos previa a una elección. Y Cristina avasalló en esa elección. Estaban viendo a ver a quién quería como candidatos Sí. para la elección. Sí, sí, sí. A ver si podemos escuchar un poquito cuando la mencionan creo que menciona primero a Roberto Labaña. Vos estabas leyendo los Estaba resultados. leyendo los resultados. Habíamos puesto una urna y con el voto secreto de todos los compañeros congresales habíamos hecho una encuesta de cómo era el comportamiento de nuestros delegados en cuanto a la visión que tenían del proceso Sí. electoral que se avecinaba. Lo cortamos ahí porque después antes había algunos nombres propios que no sé si es el mejor momento para compartirlo. Pero si eso se volviera a dar, ¿saldría parecido? ¿Pasaría lo mismo? Medio que pasó eso el otro día, La ¿no? demostración del otro día, de forma espontánea de nuestro compañero, dice eso, ¿no? Claramente, dice eso. En la previa, nosotros por una cuestión de seguridad mantuvimos reserva de lo que iba a ser el acto y de lo que iba a ser y que lo iba a cerrar Cristina, pero cuando pudimos anunciar que venía Cristina, todo el mundo quería ir. De hecho, quedó gente afuera sin poder entrar al lugar. En un ratito viene Julia Estrada a explicarnos de qué manera operó una suma fija, qué antecedentes hay, porque esto mejoraría el salario y subiría el piso del salario. ¿Cómo están con eso? Te lo va a explicar mejor Julia que yo, ¿no? Pero, a ver, yo soy de los que comparten. La Argentina hoy era impensado, mejor dicho, que estuviéramos discutiendo en las paritarias el 111% que estamos pidiendo. Sí. Era impensado. Y con récord de homologaciones. Cada ¿no? vez en que el pasó año. eso en la Argentina, los salarios perdieron contra la inflación. Nosotros estamos convencidos que va a ser muy difícil ganarle en una paritaria a la inflación como está hoy la Argentina. Por eso se hace casi imperioso que el gobierno pueda morigerar esa situación. Y por eso estamos con la idea de que si el gobierno piensa en que tiene que dar un bono, ese bono no tiene que tener ni cláusula de absorción, ni tiene que interferir la herramienta fundamental que tenemos las organizaciones sindicales, que es la paritaria. Tiene que ir pura y exclusivamente al salario real, a que nos ayude a resolver la puja distributiva en la Argentina. Porque si no, vamos a seguir teniendo salarios de hambre y la verdad que es muy injusto. Yo decía a los compañeros el otro día, tenemos que dejar de ser manso contra esta injusticia. El peronismo tiene que mostrar rebeldía contra esta injusticia. El peronismo nació rebelde contra estas injusticias, no puede estar de brazo cruzado. Y el movimiento obrero tiene un rol preponderante para... Bueno, el otro día Cristina me pareció muy interesante como para retomar. Cristina le dice al dirigente gremial y a la dirigente gremial, involúcrense en la discusión política más allá de que los convoquen de algún despacho o no.
¿Qué entendés por ¿Viste eso? la consigna que estaba atrás? Sí. No hay solución gremial sin solución política. Sí. No es casualidad, una consigna que nos inculcó hasta el cansancio el compañero Lorenzo Miguel a nosotros. Y claramente, yo siempre lo digo, podemos tener los dirigentes más lúcidos, las organizaciones más fuertes de todas, pero si nuestros objetivos no son acompañados por un proyecto político que tenga los mismos objetivos, seguramente lo que nosotros vamos a perseguir va a quedar inconcluso. Necesitamos imperiosamente que la política tenga una mirada cómplice hacia los trabajadores y ayude a resolver la puja distributiva en Argentina. Mira, hay un fenómeno que no se dio nunca, y menos en un gobierno peronista, que la economía crezca, que los empresarios tengan mayor producción, ¿no es cierto? Que haya mayor productividad, lo señaló muy claramente Cristina con el gráfico que señaló, y que cada vez los trabajadores ganemos menos. Entonces, ¿cómo es esto? Hay algo que está mal, que no funciona. Y bueno, contra eso hay que mostrar rebeldía, contra eso los dirigentes gremiales tenemos una responsabilidad. Abel, en minutos con Pablo Ibáñez vamos a charlar sobre la interna del PRO. Hoy tuvieron una reunión, después hubo un Zoom de Juntos por el Cambio. ¿Te preocupa algo de la interna de ese espacio? Sí, que los una el odio. Eso sí es preocupante. Los une el odio. Y lamentablemente la política tiene que... ¿El odio a qué? A Cristina. El odio al peronismo. El odio a que haya un modelo político en la Argentina que pueda pensar y contener a las grandes mayorías populares. Claramente es eso. A ver, cuando miramos la historia de la Argentina, ¿qué fue lo que le pasó a Perón? Lo exiliaron 18 años. Nos bombardearon la plaza. Cuando se enteraron que Evita tenía cáncer, escribieron "Viva el cáncer". ¿Hay algo distinto a lo que está sucediendo hoy en la Argentina contra el peronismo? No, exactamente lo mismo. ¿Son distintos los actores? No, son exactamente los mismos. Utilizaron la dictadura para imponer políticas neoliberales en contra de las grandes mayorías populares. Desaparecieron a más de 30.000 compañeros. O sea, siempre el peronismo sufrió contra estos personajes. Y la Argentina hoy no es la excepción. Y claramente también hay un eje conductor, ¿no? Está sucediendo en toda América Latina. Europa también, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y la justicia cumple un rol preponderante en poner en el banquillo a los líderes que representan esos intereses de las grandes mayorías populares para tratar de hacerle perder prestigio, para tratar de que no puedan participar de la política. Acá hay una clara intención de que Cristina no pueda ser candidata. Abel, gracias, por haber venido. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a charlar con Pablo Ibáñez sobre lo que pasó hoy en la reunión interna del PRO para tratar de calmar un poco las aguas en el marco de esta interna. Después hubo una reunión por Zoom con el resto de las fuerzas que componen Juntos por el Cambio. El resumen. Cada vez que nos reunimos los integrantes del PRO es para debatir los problemas del país, para analizar soluciones y para ver cómo seguimos construyendo una alternativa de cambio en el país. ¿Se tiene que definir un líder? Yo creo que el líder del PRO claramente es Mauricio Macri. ¿Están disputando ese liderazgo? No, yo creo que no. Ejercer el rol de conductor, ¿cuáles son los temas, Mauricio? ¿Se tiene que definir el liderazgo del PRO? ¿Tiene miedo? Marcio Horacio da declaraciones. Gracias, expectativa del desayuno. Bueno. ¿Hay que definir un liderazgo dentro del PRO? ¿O está claro? Hemos tenido mejores semanas. ¿Se está preparado para gobernar pensando en 2023? Sí, pero lastiman estas cosas. Tenemos que tratar de tener más tranquilidad. ¿Van a pedirle a Patricia Bullrich que baje el nivel de tensión? A todos, porque a Patricia solo, a todos. Cristian, ¿a usted cómo le cayó el video? Cristian, ¿a usted cómo le cayó el video entre Patricia y Felipe Miguel? Aparte son cosas que se dicen y tienen que ver con lo interno y nada con una cámara al lado. ¿Usted va a ser candidato, Cristian? Cristian va a ser candidato. Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Larreta había avisado con anticipación que se tenía que ir en ese horario a todo el PRO porque tenía un compromiso con su hija. Claro. Tenía un acto de su hija, entonces avisó que se iba a ir antes, todos sabían que se iba a ir antes. Creemos que Massa no se está haciendo cargo de los cambios necesarios y ya hemos advertido y reiteramos que se está construyendo una bomba económica hacia el futuro. Ratificamos nuestro compromiso por la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio, para garantizar las transformaciones que el país necesita. Y hemos establecido un mecanismo dentro del PRO para coordinar entre los precandidatos para que se eviten tensiones innecesarias. Los candidatos hoy a presidentes son Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Macri descartó?
Nunca dijo que quería hacerlo. Todos somos parte del equipo del PRO, pero para mí lo más importante, Jorge, es el para qué uno quiere ser candidato o no. Y ahí está el desafío. Tenemos que transformar la Argentina. Las candidaturas son para cambiar este país. Tenemos que cambiar la Argentina, Jorge. Tenemos que cambiarla de forma profunda. No hay lugar para maquillajes o cosas superficiales. Hemos planteado y ratificado la unidad de Juntos por el Cambio y hemos establecido un mecanismo de coordinación entre los precandidatos del PRO en temas de campaña y comunicación. El líder del PRO claramente es Mauricio Macri. Hemos tenido mejores semanas. Muy bien, ya nos metemos en el análisis. Está Julia Estrada en el Living de Desiguales, doctora en Desarrollo y directora del Banco Nación. Ya hablamos con ella sobre Sumafí y Jabón en el momento de la economía. Vos sabés, Pablo, que yo, más allá de lo dicho, observo los tonos y los gestos y no da la sensación de, bueno, se construyó una tregua o una paz, o llamarlo como quieras. Sí, la novedad de Juntos por el Cambio es que es tan interna, muy intensa, sobre todo en las últimas semanas. Hubo algo que, si uno mira en espejo lo que ocurre con el Frente de Todos, respetan o mantienen el ritual de cada tanto reunirse y simular que se sientan y que logran puntos de acuerdo. Sea real o no, a vos te queda esa sensación. Ahora, el mensaje para afuera es, se reunieron a la mañana los dirigentes del PRO, se reunieron a la tarde en un Zoom todos los dirigentes. Sí, tienen un espacio, o lograron construir un espacio del Frente de Todos no tiene. Que no lo logra tener por los motivos que sea, y posiblemente ahí haya el beneficio de no ser gobierno, una dinámica para lograr ciertas resoluciones internas. Ahora, cualquiera de los dirigentes que participó hoy en las dos reuniones, tomo la del PRO y tomo la de Juntos por el Cambio, saben que fue una expresión de decir, bueno, vamos a tratar de parar la pelota, por lo menos mandar, por más que dure 2 horas, 5 días o 2 meses, una idea de tregua. Vamos a establecer por lo menos una dinámica de funcionamiento, a ver si nos permite mantener cierta cohesión. La idea general es que hay muchas diferencias, que la relación personal, como ocurre también en el Frente de Todos, está dañada dentro de los candidatos de Juntos por el Cambio, y yo me voy a detener en un solo punto que me parece que es hoy relevante para mirarlo. La reunión del PRO, a media mañana, la convocó Mauricio Macri. Cristian Ritondo, que es candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera con la bendición de Mauricio Macri, sale a decir que los 3 candidatos son Larreta, Vidal y Patricia Bullrich. Sí. Mi impresión es que a Vidal hay que sacarla de esa... Pero Ritondo es candidato a gobernador de Vidal. No necesariamente. ¿No? Tuvo una reunión con Patricia Bullrich, hubo un encuentro, ahí hay como una empatía que en general los candidatos de Mauricio Macri o las referencias más fuertes de Mauricio Macri terminan siendo funcionales o cohabitando, teniendo una empatía, simulada o no, con Patricia Bullrich. Ocurrió con Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es decir, lo importante para mí es que Mauricio Macri, con tal de tratar de mantener el ordenamiento y una condición de jefatura, evita ponerse como candidato, porque ponerse en candidato es ponerse a la par de los demás. Claro. Entonces, si se pone candidato, no tendría facultad o poder político para decir, vengan muchachos, cálmense, tomamos un café, charlamos todos y se dicen las cosas que Lo que no quiere decir que eventualmente pueda ser o no candidato. Lo que no quiere decir que sea candidato, por eso yo creo que hay mucho despliegue, un poco una coreografía de decir, son 3 candidatos, yo a Vidal la saco realmente de la candidatura presidencial, y al que no saco es a Macri, porque mientras tanto la condición de jefe la puede sostener desde este lugar. Hoy Macri estuvo también en la reunión de Juntos por el Cambio, Larreta llegó un poco más tarde, fueron 45 minutos, no fue nada demasiado profundo, pero fue la puesta en escena, la foto de familia, nos juntamos, sacamos un comunicado conjunto, renegamos contra el kirchnerismo, validamos el planteo de la Corte respecto al Consejo de la Magistratura, y lo relevante, para mí, en términos más políticos, es que dijeron que van a respetar las pasos y que en las provincias, aún donde no haya paso, van a hacer una interna de Juntos por el Cambio. Es la idea de sostener la unidad, lo vamos a conocer porque la patentó el Frente de Todos, aunque duela. Y ahí está el fenómeno, porque en definitiva, lo mismo que ocurre en el Frente de Todos, nadie en Juntos por el Cambio quiere pagar el costo de ser el que rompe
ese esquema de funcionamiento, por más que adentro hay muchísimas diferencias, y me parece, no suele ser muy enfático, pero fue claro, Horacio Rodríguez Larreta, hoy hablando en Radio Mitre, si no me equivoco, con Anata, diciendo... En Radio 10. En Radio 10, sí, con Jorge Real. Con Jorge Real, diciendo esto de no importa quién es candidato, sino qué hay que hacer. Claro. Y la diferencia de Larreta es más con Macri que con Patricia Bullrich. Gracias, Pablín. Un bonus track hablando de Larreta. Me sorprendió para mal cuando le dieron a elegir a Larreta entre Alberto Fernández y De la Rúa, diciendo que elegía a De la Rúa porque era más institucionalista. Un presidente se fue matando de su cargo, digamos, ¿no? Me llamó mucho la atención. Nos vamos al living, al encuentro de Julia Estrada. ¿Cómo te va, Julia? ¿Cómo andamos? Gracias por volver tiempo. a Desiguales, es cierto. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Antes de meternos en el tema suma fija y demás, es el último informe que sacaron del CEPA. En realidad hicieron uno de empleo hoy, muy interesante también. Quiero destacar los 10 años del CEPA que se cumplen ahora sobre fin de noviembre. Gracias, no me lo esperaba. Y lo quiero destacar porque si hay que reconstruir el debate político en la Argentina, sacando la violencia y agregándole números o argumentos, el CEPA viene alimentando esa discusión cotidiana con informes que ponen arriba de la mesa, datos para alimentar el debate, digamos, ¿no? Así que felicitaciones por eso. Gracias, no puedo agregar mucho, pero es eso, es discutir con números, como dijo Cristina con datos. El viernes. Claro, Sí. con argumentos. Después puede salir o se puede elegir de distintas maneras. Bueno, hicieron un trabajo sobre el tema suma fija. Hay un sector del sindicalismo que no quiere saber nada porque dice que intervienen las paritarias. Es lo que asume el presidente como un argumento propio. Pero, ¿qué es lo que evaluaron? Cuando se hizo, ¿qué pasó? Bueno, hay una serie de, es multidimensional el análisis de suma fija. Sí. De hecho, a mí me parece que es un buen análisis conceptual, salga o no, ojalá que salga, pero la verdad es que igual es un análisis que nos permite ver de manera multidimensional la realidad. En primer lugar, hay una cuestión básica. La suma fija se puede discutir en abstracto. La verdad, necesitábamos generar más poder adquisitivo porque los laburantes están perdiendo. Igual estaría bien. Ahora, cuando lo discutís en concreto, yo tengo datos, no importa, tenemos las placas, escúchame, están perdiendo poder adquisitivo y la economía se expandió. Lo dijo acá sentado Abel Furlan hace 3 minutos. Sí, en la mirada del laburante. Cristina, son las dos variables. Se pierde en una economía expandiéndose. Porque también podemos tener la discusión, si querés, de la sábana corta, que por cierto fue una discusión 2011-2015. El último gobierno de Cristina. Con dificultad para crecer. No fue un gobierno la economía. fácil, fue un gobierno de crecimiento-caída, crecimiento-caída. 2011 se creció, 2012 se cayó, 2013 se creció, 2014 se cayó, 2015 se creció. Y tenías un tema de, sábana corta porque tenías puja distributiva con un crecimiento inestable. Claro, ahí la apuesta fue a que la gente tenga más guita en el bolsillo para que motorice la economía. Y la apuesta fue distribuir a como sea, con conflictividad. ¿Bien? Una sociedad más conflictiva, porque cuando no tenés el crecimiento como espalda, es más conflictiva la forma de distribución. Vos tenés, en este contexto en particular, una pandemia que te hizo caer 10 puntos. ¿Bien? La recuperaste casi en B, cuando nadie decía que lo íbamos a hacer, porque todo el mundo decía, no, va a ser una L. ¿Te acordás de esa discusión? Va a ser una L. Ustedes, los argentinos, la B no la van a ver. La B no la van a ver. L es caída y se queda ahí. L es, te quedás acá abajo en una economía mucho más contraída, mucho más chica. Finalmente hicimos esto. Una locura que muchos de nosotros hasta nos sorprendimos de esos 10 puntos del 2021 que recuperaron prácticamente la totalidad de la caída del 2020. Y este año, que el presupuesto dice 4,5, el FMI dice 4, estamos creciendo al 6. A lo que va, es un dato que creo que Alberto lo estuvo diciendo. Estamos creciendo al 6. Alberto lo dijo en Futurock estos días, el domingo. Da 7 más o menos. Hay que ver cómo cierra el número. 2 años consecutivos de crecimiento como no ocurre desde el 2010-2011. Y si crecemos también el año que viene, como se espera, vamos a tener 3 años de crecimiento como no pasa desde hace mucho desde el gobierno de Néstor. ¿Y qué crecimiento? Podríamos poner como meme. Ahora, ¿Y qué crecimiento estamos teniendo? Ahí la discusión es, bueno, crece, pero efectivamente tenés laburante con salario que no llega, digamos. Por eso digo, la variable de crecimiento no la podemos sacar, porque si no yo te diría más conflictividad y vayamos a un escenario de sábana corta, que no estaría mal, pero ni siquiera es que estoy planteando eso. Y tampoco estoy diciendo, che, pierdan plata,
porque yo no estoy diciendo que quiero que los empresarios pierdan plata. Estoy diciendo, si no distribuimos, es el capitalismo que se fagocita a sus propios consumidores, A ver, como pero- lo dice, no sé, Jorge Alemán. Sí. Estoy metiendo ya en una Que ayer mirada estuvo más aquí en filosófica. Desiguales, sí. Ah, ¿estuvo acá? Sí. Ah, no ¿Dónde sabía. está Bueno, sentada? lo habrá dicho. Sí, claro, hablamos, estaba bastante escéptico igual, te voy a decir. Bueno. Pero, a ver, Julia, todas las empresas están en condiciones de incrementar esa suma fija. Diferenciemos, ¿no? Una cosa es un bono, que es por única vez, Sí. otra cosa es una suma fija que se incorpora al salario. Bien, la suma fija es más cara. La suma fija es más cara. Ujú. ¿Todas las empresas pueden hacerlo? Hay algunas que no tienen cómo hacerlo. Te pregunto de las grandes y te pregunto por las pymes. Siempre va a haber alguna que no pueda. Siempre. Si vamos a buscar eso, y si vamos a buscar qué pasa con los municipios, y si vamos a buscar qué pasa con los que no pueden, vamos a encontrar siempre. Ujú. Ahora, la situación en febrero 2020, después de Macri, fue que todos garparon, todos pagaron suma fija, las pymes también, todos, Sí. sector público también, municipios no, municipios prácticamente no pagaron. Digo, ahora es una discusión que la metieron por la ventana, pero no pagaron en ese momento suma fija, hay algunos casos muy perdidos. Y pagaron después de Macri, de 2 años de caída, y ahí sí que tenías una contracción fuerte. Y ahora la situación es absolutamente otra. Digo, vos me preguntás por la generalidad, yo te digo, la economía está mucho mejor. Los balances, ya te hablo si querés como directora del Banco Nación, Sí. firmo carpeta de crédito, miro todos los días Balance de las empresas. utilidad de los balances de las empresas, los estados contables, Sí. pymes, grandes, dan todos espectacular. Yo miro esos datos y digo, esto es una maravilla. Entonces, Para vos me Julia, preguntás a mí en términos te está viendo, generales, te está y viendo un digo, pyme, un comerciante de barrio Sí. que le aumentan todo el tiempo los precios que tiene dificultades para pulsear con sus vecinos y vecinas, y te dice, pará, no me está dando espectacular. No lo sé, digo, habrá casos particulares Sí. en donde les dará un poco peor, pero la economía está creciendo, son datos objetivos. El contexto de crecimiento. Las ventas están creciendo en la mayoría de los sectores. Mirá el indicador de producción industrial, el IPI, mirá el EMA, el estimador mensual de la actividad económica. Yo no te puedo responder por el que me esté viendo en este momento y me diga mi particularidad. Yo te puedo responder por la estadística, no por la casuística. Bien. La casuística siempre va a existir. La estadística te da que la economía está muy bien. Después puede haber un montón de estrategias para acompañar empleadores que tengan dificultades. Y después está la discusión del nivel de la suma fija, porque claro, una cosa es pagar un monto. ¿Cuánto y a más partir de chico qué salarios, por ejemplo? Mira, la suma fija es general, digo, es para todos y para todas, los Ujú. registrados y los registradas. Y las registradas. Después se puede discutir un tope, pero el a partir de, en todo caso, no, Sí. no hay un a partir de. Es para todos. Porque te digo, porque el presidente lo dijo, ¿no? Si lo das a salarios hasta 90, Pero es después- un tope eso, no es un a partir de. Bien. Es un tope. Para mí hasta 90 es bajo. Para mí hasta 90, digo, recién estuvo Abel Furlan acá, Sí. pongo un ejemplo. El oficial especializado en múltiple, que es una categoría de convenio, que no es la categoría inicial, pero está en la mitad, son 600 pesos la hora. Se multiplica por 184 para hacer un básico mensualizado de convenio. Eso te da 110.000 pesos. Ujú. Ese trabajador arranca con un básico de 110.000 pesos. Intralaboral es lo que cobra. Y yo a ese tipo es al que creo que hay que reforzarle su salario. Porque esos 110.000 pesos, que no es que los cobra así limpios, se le agregan adicionales de productividad, si trabaja en una fábrica grande de altas calorías, se le agregará presentismo, se le agregan un cachito más de Ujú. cosas, pero cobrará quizás 150. Sí. Ese tipo hoy está peleando porque esos 150 le ganen a la inflación cuando termine la paritaria del agua, Claro. que termina en marzo. Con lo cual, si todo sale bien, va a ganar un valor equivalente a 150 dentro de 6 meses. No va a ganar poder adquisitivo. Ujú. Yo a esa persona, a ese trabajador, le tengo que subir su piso para ir un cacho más rápido, porque la verdad es que no vienen recuperando poder adquisitivo ni en 2020, ni en 2021, ni tampoco en 2022 Es con decir, esta lo que se inflación. quiere lograr es que los salarios suban por ascensor hasta equipararse. Por aquello de los precios van por ascensor y los salarios por la escalera. Es difícil ganarle a esta inflación, incluso negociando bien. Por eso yo lo quiero aclarar, porque no va en contra de la lucha sindical, refuerza la lucha sindical. Yo ponía el ejemplo hoy en una radio, de nuevo de la paritaria de Furlan, que aprovecho que estuvo acá. Negociaron 45 en mayo. Sí. Después agregaron 20 puntos más, negociaron 65% en agosto y adelantaron la revisión. Se iba a revisar en febrero de este 2023 Ujú. que viene, se revisa en noviembre. ¿Bien?
Ahora, este mes revisan y que piden 46, 111% en total. Sí. Ese 111% tiene en su periodo paritario, abril, marzo, una inflación estimada de 105. O sea, piensan ganar, digo, si Sí. todo se cumple. O sea, está bien lo que pidieron. ¿Yo le tengo que pedir que pida más? Y no. ¿Va a ganar? No lo sé. Claro. Palazzo hizo una paritaria extraordinaria, 94,5 más o menos. Año calendario contra la inflación del presupuesto, más o menos de ese valor. ¿Le tengo que pedir que negocie mejor todavía? No. Ahora, no sé si van a ganar. Necesitan claramente un impulso mayor. Acá Necesitan una suma con la fija. paritaria activa quizá no alcanza. Por eso la justificación de una suma fija. Te lo decía Cristina el día viernes. Y lo dijo de manera muy firme. Lo lamento, pero no vamos a ganarle a la inflación este año con esta situación. Después está la estrategia antiinflacionaria. Sí, lo último. ¿Qué pasa si las empresas tienen mucha ganancia y esa ganancia no la invierten en salarios? ¿Qué pasa con eso que ganan? Bueno, hay un montón de formas de utilizar ¿Pero hay riesgo la de que ello ganancia. vaya a dólares, por ejemplo, y que pulse sobre el dólar? Sí, a ver, sí. La respuesta es sí. La presión contra el dólar es la manera. No es contra el oficial, no es en el mercado único libre de cambios, Sí. no es en el MULC. Puede ser en el contado con liquidación, pero es cierto que si acceden al MULC porque lo necesitan por alguna vía formal, tienen 90 días de diferencia, en donde recién después de 90 días pueden ir al contado con liquidación. Hay una regulación. También es cierto que hay estrategias de distinta índole para usar otras sociedades comerciales para ir al contado con liquidación. Entonces, finalmente la dolarización ocurre. Pero es presión contra la dolarización, es presión, bueno, es reparto de utilidades. Bueno, si esa plata la tuviera la gente en el bolsillo, no creo que vaya al dólar con liqui, ¿no? En general, Bueno, es por ahí cambia un interesante zapato. lo que está sugiriendo es interesante porque finalmente hay algo de la regresividad distributiva que se traslada en presión desigual sobre el tipo de cambio. Posiblemente tendríamos más ordenado el frente cambiario, al menos en la demanda de empresas, si tuviéramos más ordenada la puja distributiva, que está claramente desordenada. Julia, gracias por haber venido. Muchas gracias. Nos vamos al corte en Desiguales, nos queda algún minutito más, ya estamos. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura, la buena onda. Salimos a almorzar entre 20 y hay que pasar una tarjeta. Relax, Laurita. El banco ya te dio 60 lucas de bienvenida. Además, aprovecho los beneficios exclusivos del Shop de Go. Y de Yapa, todos los meses participo por el sorteo de 1 millón de pesos. Sos una genia, Lauri. Qué lindo cuando la ves. Escanea este QR y descubrí todos los beneficios de pasar tu sueldo a BBVA. BBVA, creando oportunidades. Los jugadores no juegan solos, vos también jugás. Porque a fin de cuentas, sentarse siempre a la derecha del sillón y poner el volumen en 86 puede hacer que lo soñado suceda. B-Play, sponsor oficial del Corazón Argento. Presentamos Sif Bioactive, nuestras mejores formulaciones que garantizan limpieza de una forma segura. La nueva tecnología Bioactive de Sif combina ingredientes de origen natural, dejando tus superficies sin suciedad, sin residuos y sin olores fuertes. Sif, mucho más que limpio. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista.
Nadirán Mercado, subastas online. Bueno, muy bien. Volvemos a saludar a nuestra compañera Luli por su cumpleaños. Que termine bien la jornada. Mañana ya va a estar con nosotros. ¿Qué hay de cierto que Rosati será el técnico de la selección del Mundial? A mí lo que me dijeron es que va a reemplazar a Lo Celso. Que reemplaza a Lo Celso. Bueno. Que lo decidió él. Él como técnico, perfecto. Y es posible que decida quién se va a Gran Hermano también en breve, el presidente de la Corte. ¿Puede ser? Debería. Bueno, muy lindo todo. Que él para jugar eso. Un gran abrazo, che, a Giovanni Lo Celso. Tengo que hacer la representación de la patria canalla. El fútbol da revancha, ya va a salir mejor. Bueno, nos estamos yendo. Hasta mañana. Seguimos en Desiguales a las 9 de la noche en la televisión pública. Chau.